Este sermón lo he titulado El tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega a nuestras vidas ni antes ni después. Él siempre llega en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios, que es perfecto. Y nosotros los seres humanos tendemos a desesperarnos. Vivimos en una sociedad donde la gente está acostumbrada a recibir lo que quieren en el momento que lo quieren. Principalmente nuestros hijos, que son de esta generación del milenio, ellos quieren algo en este momento, no lo quieren después. Pero yo te tengo que decir hoy que nosotros los cristianos tenemos que ser pacientes para estar en el tiempo de Dios, porque cuando nos desesperamos cometemos errores que después tenemos que pagar las consecuencias. A través de la Biblia hemos visto hombres y mujeres que fueron pacientes para que Dios cumpliera el propósito en sus vidas, pero también vimos a otros que se impacientaron, no tuvieron paciencia y todavía hoy en día están pagando las consecuencias de su impaciencia de miles de años atrás. Pensando en hombres pacientes, me viene a la mente, por ejemplo, José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto cuando era un adolescente y llegó a ser gobernador de Egipto. Tuvo que esperar más de 10 años José para que Dios cumpliera el plan en su vida. Otro hombre que me viene a la memoria ahora mismo, que fue un hombre paciente, fue David. A David lo escogieron como rey cuando tenía 17 años y lo ungieron, pero tuvo que esperar hasta que no cumpliera 30 para llegar a ser el rey de Israel. En 2 ocasiones David tuvo a Saúl, que era el rey que estaba gobernando en ese momento, en sus manos para quitarle la vida, y no lo hizo. ¿Usted sabe por qué no lo hizo? Porque él dijo que quién era él para quitarle la vida a un ungido de Dios. Y sus soldados le decían: mátalo, porque así ya tú llegas al trono. Y David no lo mató. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Cuando nos desesperamos y tomamos decisiones anticipadas en la vida, nos salimos del plan de Dios, nos salimos del tiempo de Dios. Les hablé de 2 casos de personas que fueron pacientes. Ahora te voy a mencionar algunos que fueron impacientes. Me viene a la memoria Sarai, la esposa de Abraham, que después Dios le cambió el nombre y le puso Sara. Cuando Sara tenía 80 años, Sarai, todavía Dios no le había cambiado el nombre, cuando tenía 80 años y Abraham tenía 90, Dios le prometió a Abraham que iba a ser una nación de él grande, numerosa. ¿Se imaginan ustedes que a mi papá y a mi mamá a esta edad Dios le diga que va a ser una generación grande de ellos a partir de ahora, que ellos van a tener familia? Es algo como que de loco, ¿verdad? Las cosas de Dios no hacen sentido, pero nosotros las creemos por fe. Sarai estaba detrás de la cortina cuando Dios le dijo a Abraham, su esposo, que iba a ser una nación grande de ella. Ella era estéril, no podía dar a luz. Y cuando ella escuchó a Dios diciéndole eso a su esposo, adivinen ustedes qué hizo. Se echó a reír. ¿Por qué? Porque a los 80 años ya ella tenía su ciclo menstrual. Dijo: ¿cómo yo voy a parir a los 80? Bueno, para esa promesa cumplirse, ella tuvo que esperar 10 años, pero no esperó los 10 años. ¿Ustedes saben qué hizo? Entregó a su criada Agar para que se acostara con su esposo y tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó Ismael. De ese hijo salieron los musulmanes. De ese hijo salieron los palestinos que hoy en día están fajados por el territorio con Israel. ¿Por qué? Porque ellos también se consideran herederos de la promesa de Abraham. ¿Por qué? Porque Ismael también era hijo de Abraham. Para que ustedes vean, cuando nos precipitamos, nos salimos del tiempo perfecto de Dios. Otro que me viene a la memoria es Esaú, el hermano de Jacob, que era el primogénito. Y un día llegó con hambre a la casa y le vendió la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Eso le costó el desespero del hambre, que perdiera
la primogenitura y perdiera las bendiciones que le correspondían por ser el primer hijo de su padre Isaac. Como pueden ver, la paciencia es algo que nosotros los cristianos necesitamos. Y yo estoy seguro que si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es una de las características del fruto del Espíritu. Vamos a ir al libro de Gálatas para confirmar esto que te acabo de decir. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer allí los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas características tiene el fruto del Espíritu? 9. ¿Se la saben? Díganla conmigo en orden. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué cosa es la templanza? El dominio propio. Poder controlar nuestras emociones y no actuar de una manera apresurada. ¿Cuántas de las personas que están aquí tienen el Espíritu Santo? Levanta tu mano. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes estas 9 características. Pero yo no te voy a hablar de las 9, si me puedes volver a poner el versículo 22. Te voy a hablar de esas 9 hoy de una sola. Es la número 4. No te voy a hablar ni del amor, ni de la paz, ni del gozo, ni de la paz. Te voy a hablar de la paciencia. ¿Tú sabes qué quiere decir la palabra paciencia? Según el diccionario, quiere decir esperar tranquilamente y con calma por algo o por alguien. Eso quiere decir la palabra paciencia. Que tú vas a esperar con calma y pacientemente por algo. Yo sé que Alejandra se ríe como diciendo, wow, yo necesito un poquito de eso. Yo pienso que todos necesitamos paciencia, pero te tengo que decir que la tienes, porque si tienes al Espíritu Santo, tienes paciencia. Lo que a veces nos desesperamos, pero la paciencia es fundamental para poder cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si los hijos de ustedes son desesperados como los de nosotros, pero nosotros cuando quieren algo te caen arriba y arriba ahí, que hasta que no lo tienen no para. ¿Le pasa a ustedes igual con sus hijos? ¿Verdad? Quizás como ellos son jóvenes, ellos no tienen la paciencia que tenemos nosotros como adultos. Pero yo te tengo que decir hoy que para que Dios cumpla su propósito en tu vida, tienes que ser una persona paciente. Porque si no tienes paciencia, vas a cometer errores de los cuales vas a tener que pagar las consecuencias en un futuro. Hay otro texto que quiero compartir contigo. Este se encuentra en Isaías capítulo 40. Vamos a leer allí los versículos del 28 al 31. Este texto se titula: Nuevas fuerzas tendrán quienes, los que esperan en Jehová. Cuando usted piense en la palabra paciencia, ¿con qué verbo la va a relacionar? Con el verbo esperar. Dice aquí este pasaje que vamos a leer ahora, que nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Así que si tú viniste a este lugar y crees que no tienes fuerzas, que estás cansado del camino, que estás desanimado, te tengo que decir hoy que si tú esperas en Jehová, Dios va a renovar tus fuerzas como se las renovó al águila. ¿Verdad? Miren lo que nos dice la palabra de Dios en esta hora. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Verdad?
Dice ahí, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Quiere decir que Dios no se cansa. Tú y yo nos podremos cansar del camino, pero Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice la palabra de Dios que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que nuestros pensamientos. Es por eso que nosotros no podemos alcanzar el entendimiento de Dios. Nuestra mente es tan finita, tan limitada, que no podemos entender los pensamientos de Dios. ¿Qué nos dice el 29? Él da esfuerzo al cansado. Ahora hay un momentico. ¿Hay alguien aquí que se siente cansado a veces? ¿Que necesita fuerza? Mira lo que te está diciendo la palabra de Dios hoy. Dios da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, al que ya no tiene fuerza, al que está desanimado. ¿Qué más nos dice? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que si tú te sientes cansado hoy, busca tu fortaleza en Dios. Como decía el apóstol Pablo, cuando yo soy débil, es que yo soy fuerte, porque nuestra fortaleza viene de Dios. Y si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes que sentir el amor, el gozo, la paz y la paciencia que el Espíritu de Dios nos da cada día para seguir hacia adelante. ¿Qué nos dice el 30 también? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Nuestros hijos, ¿verdad? Que están jóvenes, por muy jóvenes y vigorosos que se vean, ellos se fatigan y se cansan y se caen. Pero el 31 que nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿hay alguien aquí que está esperando a Jehová? Dale un fuerte aplauso al Señor si ese eres tú. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, como esa águila que vimos en el video, que se renovó totalmente para poder vivir 70 años. Los que esperan en Jehová, los que tienen paciencia para esperar la venida de nuestro Señor, tendrán nueva fuerza. ¿Qué más nos dice? Levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas, como ese video que vimos ahí con esa águila renovada totalmente. ¿Qué más? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ok, entonces ahora ayúdame a cantar este coro que me enseñaron a mí desde niño con este versículo, que decía así, el que se la sabe me ayuda. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, sí caminarán y no se fatigarán. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que esperar en el Señor. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza viene de Dios. Otra de las características que tiene el fruto del Espíritu es la número 2, el gozo. Dice la palabra de Dios que el gozo de Dios, ¿qué cosa es? Nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es cuando estamos gozosos, cuando estamos alegres. Cuando usted está triste, cabizbajo, preocupado, con problemas, el enemigo lo tiene debajo de su pie, lo tiene así aplastado. No puedes hacer nada, no tienes deseos de venir al templo el domingo, no tienes deseos de ir al trabajo mañana, se te quitan los deseos de hacer todo. Es por eso que no podemos permitir
que nada ni nadie nos robe el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dale otro fuerte aplauso al Señor en esta hora. No permita que las situaciones actuales te entristezcan y te roben el gozo, porque lo que te está pasando hoy es temporal. La situación que estás pasando hoy es pasajera. Hoy te vas a acostar, mañana vuelve a salir el sol y sale un nuevo día. Dale gracias a Dios por lo que tienes y no te preocupes tanto por lo que no tienes o por lo que está por venir. Ten paciencia y espera el tiempo del Señor, que es el tiempo perfecto. Tengo otro pasaje aquí que quiero compartir contigo. Este se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer allí los versículos 8 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso es que nos desesperamos, porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros es el tiempo crono, el tiempo del reloj, tac, tac, tac. Pero el tiempo de Dios no es el tiempo crono, es el tiempo cosmos. Por eso fue que Jesús, antes de irse, nos dijo: he aquí yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Y han pasado 2000 años. ¿Cuántos días han pasado para Dios? 2 días. Por eso es que nos hemos desesperado, pero en lo que para Dios han pasado 2 días, para nosotros han pasado 2000. Está diciéndonos la palabra de Dios ahí hoy, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso fue que Jesús nos dijo: he aquí yo vengo pronto. Y han pasado 2000 años y todavía la gente está desesperada esperando la venida del Señor. Pero para Dios solamente han pasado 2 días. ¿Qué más nos dice el 9? El Señor no retarda su promesa. Dios es firme a su promesa, y si Él dijo que viene pronto, usted puede vivir convencido de que Él viene pronto. ¿Qué más nos dice? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo ha sido Dios para con nosotros? Pacientes. Por eso nosotros también tenemos que ser personas pacientes, porque si Dios es paciente, nosotros tenemos que ser pacientes también, porque tú y yo tenemos su espíritu dentro de nosotros, y la paciencia es una de las características del fruto del espíritu. ¿Qué más? No queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué es que Dios se ha demorado tanto? ¿Por qué es que Jesús se ha demorado tanto para venir por segunda vez? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Léemelo otra vez. No queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca. Para las personas que todavía no han venido a sus caminos, ¿qué hagan? ¿Qué dice al final? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos los pecadores procedan al arrepentimiento, igual que un día lo hicimos tú y yo, y puedan también recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dale otro fuerte aplauso al Señor hoy. Y lo que nos queda a ti y a mí como iglesia son 2 cosas: orar por ellos y predicar la palabra de Dios. Seguir invitando, seguir exhortando para esas personas que todavía no han conocido a Jesucristo, que ellos también conozcan la verdad que un día tú y yo conocimos, que es Cristo. Tengo 2 versículos más en el libro de Salmos, y con él ya voy resumiendo. El primero se encuentra en Salmo 41. Este es el rey David. Salmo 41. ¿De qué estamos hablando hoy? De la paciencia. ¿Para qué? Para estar en el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. No me puedo desesperar, porque entonces me desalineo, me salgo del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida desde antes de tu nacer. Y para ti, hermano, que me estás viendo por las redes sociales, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y cuando no tienes paciencia, cuando te desesperas y tomas decisiones apresuradas, te sales del plan de Dios.
y entonces cometes errores de los cuales después tienes que pagar las consecuencias. Miren lo que dijo el rey David. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo esperó a Jehová David? Pacientemente. Quiere decir que no se desesperó. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Dios cuando vio que David lo esperaba pacientemente? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí. ¿Se imaginan ustedes ahora mismo en la tierra cuántos billones de personas somos? Dijo el pastor que invitamos hace 2 domingos atrás que habíamos alrededor de 8 billones de personas en la tierra. ¿Se imaginan ustedes si esos 8 billones de personas se ponen a orarle a Dios a la misma vez? ¿Cómo Dios hace para responderle la oración a toda esa gente? Joel, miren lo que hizo con David. Todo el mundo pidiéndole a Dios, pero había uno que le pedía de corazón. Había uno que le pedía con fe. ¿Y qué hizo Dios, Badai? ¿Me lo puedes volver a leer? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren lo que hizo Dios con David. Se inclinó a mí. Habían millones, billones de personas pidiéndole a Dios con diferentes peticiones todo el mundo. ¿Y qué hizo Dios? Se inclinó a él. Déjame ver qué es lo que me está pidiendo y oyó mi clamor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé a quién Dios le está hablando. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en nuestras oraciones? La fe que haya en tu corazón y la sinceridad, porque ahora mismo hay muchas personas pidiéndole a Dios. Uno por aquí le está pidiendo trabajo, otro por acá le está pidiendo salud, otro por acá le está pidiendo pareja, otro le está pidiendo que venga un familiar que tiene lejos, y Dios es uno solo. ¿Cuándo es que Dios va a inclinar su oído a tu oración para escuchar tu clamor y responderte tu oración? Depende con la fe y con la sinceridad que tú le estés pidiendo al Señor. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Tengo otro versículo también, ahí mismo en el libro de Salmos 46:10, y ya con este voy terminando. ¿Qué nos dice? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Quiero concentrarme en la primera parte de este versículo. Léemelo otra vez. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿es fácil estarse quieto, estarse tranquilo cuando tenemos una preocupación? Porque eso se dice muy fácil, pero ponerlo en práctica es difícil. ¿Se puede estar quieto uno cuando no tiene trabajo? ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago la letra del carro? ¿Cómo pago los biles? ¿Se puede estar quieto uno cuando vas al médico y te detectan una enfermedad que no tiene cura? ¿Se puede estar quieto uno cuando tiene un hijo apartado de los caminos del Señor? ¿Se puede estar quieto uno cuando la pareja nos abandona? ¿Verdad? Que no nos hace sentido, pero si lo dice la palabra de Dios, tú y yo lo tenemos que creer. Porque no haces nada con ponerte a llorar, ni con ponerte a lamentar, cuando la palabra de Dios te está diciendo que te estés quieto y que conozcas que yo soy Dios. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que te estoy predicando hoy. Yo no sé cuál fue el problema que tú traíste hoy aquí a León de Judá. Si tienes problemas de salud, problemas financieros, preocupaciones, todos tenemos problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo vencí al mundo. Jesucristo venció al mundo cuando resucitó de la cruz del Calvario, y porque Jesús resucitó, tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Es por eso que no te vas a ir por esa puerta de aquí hoy como mismo viniste. No te puedes volver a casa con las mismas preocupaciones que llegaste a este lugar. Si llegaste hasta a este lugar hoy con tu copa llena, el Señor te está diciendo que la vacíes, que la derrames, para que Él pueda llenarla con nuevas bendiciones para tu vida. Si regresas a casa con las mismas preocupaciones, con los mismos problemas que traíste a este lugar,
no valió la pena que manejaras hasta aquí. Así que vacía tu copa en este día y deja que Dios la llene con las ricas bendiciones que Él tiene para tu vida. Si lo puedes creer, te voy a pedir que te pongas en pie y que cantes esta preciosa canción conmigo de Lily Goodman y que se titula Al Final. La letra de esta canción va a confirmar lo que te estoy diciendo en estos momentos, que aunque no entendamos hoy lo que está sucediendo en nuestras vidas, lo vas a entender después, porque al final todo lo que sucede en la vida de un cristiano es por nuestro propio bien. Así que alaba al Señor hoy con esta preciosa canción, Al Final. Dale volumen. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Muchas veces le hacemos esa pregunta a Dios, ¿verdad? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa en el Señor en esta hora, mi hermano. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, Dios lo sabe todo. conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Ahora quisiera invitarlos, mis hermanos, a que compartamos la Santa Cena del Señor que hemos preparado para ustedes. Todos los que han pasado por las aguas del bautismo, siéntanse libres de venir aquí al frente para que compartamos juntos el pan que representa el cuerpo de Cristo
y el vino que representa su sangre. Pueden venir, ponerse a ambos lados míos para no tapar la cámara. Qué bueno que podemos compartir la Santa Cena del Señor, recordando cuando nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de morir, cómo compartió allí con sus discípulos el pan que representaba su cuerpo y que iba a ser inmolado al día siguiente, y el vino que representaba su sangre preciosa derramada por nosotros los pecadores. Qué bueno que hoy, 2000 años después, podemos hacer este recordatorio. Jesús nos dijo que hiciéramos siempre esto para recordar ese momento inolvidable cuando nuestro Señor Jesucristo entregó allí en la cruz del Calvario su cuerpo y derramó su sangre por nosotros los pecadores. Todos los hermanos tienen el pan y tienen el vino. Hay algunos hermanos sin pan. Por aquí. Aquí pueden. Dios te abandonó, cuando te sientas triste, pon esa canción, alaba al Señor, porque grandes cosas suceden cuando alabamos a Dios. Todos los hermanos tienen el pan, comamos. Jesús, después que partió el pan y lo compartió con sus discípulos, también repartió el vino, el cual representa su sangre preciosa. Ninguna persona que no sea lavada en la sangre de Cristo verá la gloria de Dios. Así que tomemos el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden ir volviendo sus asientos y seguimos cantando esta preciosa canción. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas de mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, para los que aman a Dios, y que al final será, aunque no lo puedas entender, lo que vendrá, lo que Dios tiene preparado para ti es mejor que lo que tenías antes. Recíbelo hoy. bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado.
Descansa tu confianza en el Señor cuando salgas por esa puerta hoy. Yo he estado entre la espalda y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Estaba quieto que te interesa y conocer que yo soy Dios. Responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, Dios lo conoce todo. conoces tú, que todo tiene una razón. Aunque no la puedas Y entender, al final, recíbelo. mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres pacientes, Señor. Gracias. Y que al final será La gloria postrera con lo que será mejor que la primera. parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Y todo lo podemos porque tú eres más que vencedor. Nosotros también somos vencedores, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha hablado hoy y nos ha exhortado a esperar en ti. A ser hombres y mujeres pacientes, Señor. Que no nos desesperamos. Porque sabemos que tú estás en control de todo. Y que todo lo que sucede en nuestras vidas es para nuestro bien, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. En tu nombre oramos y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Y nos